Buenos días, mi nombre es María Victoria Noa y hoy les vengo a hablar acerca de la extinción de las obligaciones civiles para el establecimiento de las responsabilidades extracontractuales. En este tema vamos a hablar un poco más acerca del incumplimiento, formalidades, características e incluso en todo un contexto en lo que se establece en las responsabilidades extracontractuales y contractuales en el área civil. La definición del cumplimiento de las responsabilidades civiles. Antes de emanar un poco más de lo que es el incumplimiento, podemos definir que las responsabilidades civiles emanan o surgen de una obligación que incumbe al deudor en reparar, o en este caso, que está obligado a indemnizar los daños ocasionados al acreedor por el incumplimiento de una obligación. Esto emana en virtud de que en este caso el deudor tiene la responsabilidad de patrimonialmente, en este caso en la situación de reponer patrimonialmente en la situación causada en el daño a otro. En este caso es un cumplimiento, debido a un incumplimiento surte efectos de los cuales emanan debido al contrato o la obligación que se surgieran entre las partes. Bueno, en este caso vamos a hablar de la teoría general del incumplimiento, en el cual surge o nace en este caso el incumplimiento. Tanto sus fundamentaciones como los contratos tienen fuerza en la ley y las partes como contrastantes se obligan tanto a quedarse expreso en ellos como las consecuencias de la equidad, en este caso el uso de la ley. Estas nacen de una obligación según su naturaleza y de esta los contratos que nacen de estas consecuencias nacen los incumplimientos, y de esos ciertos actos son omisiones ilícitas que mediante la culpa o cualquier especie de negligencia. En este caso, hablamos que una obligación no solo es generada el incumplimiento, sino hablamos de las ciertas actuaciones que son generadas indebidamente, de las cuales surge el incumplimiento dentro de la responsabilidad contractual. En este caso, el incumplimiento consiste debido a un cumplimiento negativo o necesariamente unos actos generados en contra en un hecho ilícito. En este caso, si nos vamos a referir un poco más acerca de lo que es la teoría del incumplimiento, vamos acerca del artículo 1196 del Código Civil venezolano, que la obligación de la reparación se extiende a todo daño o material o moral causado por el ilícito. Esto es por lo que menciona de este artículo, es que ordena reparar los daños morales ocasionados por un hecho ilícito, norma que tiene su equivativamente en disposiciones venezolanas comunes, que en este caso podemos hablar de las responsabilidades extracontractuales como las responsabilidades contractuales. Para ser un poco más específicos a lo mencionado, la responsabilidad contractual tiene un cierto origen dentro de un contrato que ha sido firmado por dos partes, y una de ellas incumple las obligaciones que asumió causarán el daño a la otra persona, que es lo que más se estipula o más referente a lo que es una responsabilidad contractual. ¿Cuál es la diferencia con un contrato extracontractual o la responsabilidad extracontractual? Es que la víctima haya causado un daño y que deba ser indemnizada. Y allí es el perjuicio de indemnizar, porque es un daño consecuente. Por ejemplo, en el caso de que, por ejemplo, existe una relación previa antes de que se firma un contrato. En este caso, si hablamos de daños en cuanto a los hechos ilícitos, ya antes mencionado del artículo anterior, los hechos ilícitos son mucho más difíciles de indemnizar que, en este caso, los hechos ilícitos son más difíciles de indemnizar que el patrimonio, o en este caso el monto
el monto monetario que se haya generado en la situación de dicho incumplimiento. ¿Qué es lo que los diferencia de la responsabilidad como tal, contractual como extracontractual, con los hechos ilícitos? Únicamente se concentran en cuanto al monto. Es un poco más sencillo, o en este caso un poco más acercado por parte de derecho civil que por parte del acto generado, que es por parte del derecho penal. Las características generales. Se alude en la forma obvia a la existencia de un contrato. Como mencionamos antes, las responsabilidades, como pueden ser contractuales, como pueden ser extracontractuales, se hallan en base a las constituciones dentro de los contratos, ya sea en la obligación que surge hasta el cumplimiento que se tiene que acatar en la restitución e indemnización de daños causados en perjuicio. El incumplimiento de la obligación que los daños y perjuicios haya causado una parte a la otra. El incumplimiento culposo y que no exista posibilidad del cumplimiento natural de una obligación. En este caso es lo que hemos mencionado antes, que puede ser generado por un hecho ilícito. En este caso, debido a cómo se haya generado dicho hecho, puede ser generado a un grado en que no solo puede recuperarse ante lo monetario, sino tiene que incumplir ante una falta que eso pasaría a ser un medio más amplio en lo que vendría siendo el acto penal. Y en este caso que no solo simplemente se pueda cumplir con lo monetario o en este caso lo patrimonial. Y eso es lo que un poco más evidente en cuanto a lo civil, que en este caso son las responsabilidades en su contexto. La idea que lo fundamenta cobija la responsabilidad civil y la reparación de daño, aunque no ha faltado quien considere que pudiera también presentar un sentido preventivo. En este caso, si hablamos, como lo he mencionado antes, si se trata de un sentido preventivo, se caracteriza para evitar esta clase de ciertas situaciones en que se puedan generar un poco más grave, en este caso un poco más levísima, dependiendo del hecho que haya ocasionado en dicho incumplimiento. En este caso, la responsabilidad civil solo únicamente se caracteriza en el daño o la prevención de dicho daño en cuanto monetariamente en la contribución de entre las partes. De ser un poco más extralimitado, o en este caso si se propasara en esa parte, pasaría siendo penal. En este sentido se aplican los siguientes artículos, por los cuales se basan en guías del Código Civil venezolano. Okay. Las formas generales de un incumplimiento podemos encontrarlas mayormente en el efecto, en el cumplimiento o formalismo en el riesgo de un contrato. Es una noción que supone un incumplimiento y de esta la obligación. Y en efecto, cada vez que hay un incumplimiento, este sea definitivo, temporal o parcial, o incluso defectuoso, es imputable al hecho. En este caso es temporal. El deudor nos situamos en el campo de la responsabilidad. Y en dichos casos, es un régimen de efectos de incumplimiento. Y este se encuentra expresamente dentro de la ley. En este caso, si hablamos de incumplimientos, podemos llegar a los diferentes tipos de incumplimiento que se pueden encontrar normalmente en los contratos cuando se tratan de las formalidades dentro de los contratos. En general, cuando hablamos de tipos de incumplimiento, podemos hablar en estos casos en lo que depende qué clase de incumplimientos que se puedan generar o quiénes lo pueden generar. Podemos encontrar el incumplimiento total, que ocurre cuando el deudor no ejecuta su obligación o cuando no realiza ninguna actividad dirigida al cumplimiento de la obligación. Es el incumplimiento por excelencia. En este caso, el que no aplica ningún esfuerzo en el tal momento en el que se debe ejecutar dicha formalidad. El incumplimiento parcial, que se presupone en la relación por parte del deudor de alguna actividad dirigida a la ejecución de la prestación sin ejecutarla en su totalidad, es decir, en este caso el bien del deudor
ejecuta los actos destinados a cumplir su obligación al cumplir e incumplir, en este caso, no cumple la totalidad. En este caso, hablamos en el que solo la parte puede constituir una parte de la obligación, más no en su totalidad como en general, como lo que acabamos de mencionar en el anterior. También puede ser un incumplimiento unilateral, que este produce cuando la causa del incumplimiento de la obligación es provocada por una sola de las partes, en general, sea por el deudor o por el acreedor. Y también podemos encontrar en otro de los casos que es el incumplimiento pasivo unilateral, que en este caso es provocado por el deudor, pero ante su negativa en prestar en forma íntegra o oportuna la obligación que se esta traduce. Es un derecho del acreedor exigir una ejecución forzada en indemnizar los perjuicios. En este caso, hablamos de un tipo de incumplimiento en el que se requiere la formalidad o más forzosa que el anterior. Por eso el nombre pasivo. Y para concluir, podemos decir que el incumplimiento es una ejecución no solo por actos, no solo por medio de las constituciones dentro de un contrato o del acuerdo. Se podría decir que es incumplimiento el hecho en que se contradicen entre las partes o se genere un hecho en el que perjudique a otro. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado.